Ripple acaba de formar junto a los gigantes financieros Franklin Templeton y DBS Bank una alianza que va a cambiar para siempre el control del dinero mundial. Franklin Templeton, una gestora de fondos que gestiona $1,5 billones. DBS Bank, el banco más grande de Singapur, respaldado por el Estado. Y Ripple, con su stablecoin RLUSD. Juntos van a tokenizar los fondos del mercado monetario. Sigue viendo porque te voy a contar cómo planean adueñarse del sistema operativo financiero global. Lo que acaba de suceder es la maniobra de Ripple para infiltrarse en un sector financiero de $6 billones, que gestiona los activos más seguros y líquidos del planeta. Estoy hablando de los bonos del tesoro y sus equivalentes de efectivo. Pero antes de empezar, querido amigo, para todos los que sois nuevos, tengo un canal de Telegram que no para de crecer. Dentro estamos consiguiendo promociones especiales para los miembros, así que si te interesa el análisis de XRP y las noticias que afectan directamente a tus inversiones, te espero allí. Tienes el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Sigan viendo. La mayoría de nosotros ni siquiera sabe qué es un fondo del mercado monetario, pero las élites saben que es un rincón de las finanzas que cuenta con un fondo de más de $6 billones. Estoy hablando de los activos más seguros y líquidos que existen, los bonos del tesoro estadounidense, sus equivalentes de efectivo e instrumentos a corto plazo que gobiernos y corporaciones utilizan para invertir dinero de manera temporal. Hablamos de dinero que se mueve constantemente, que necesita liquidez instantánea, que requiere la confianza total de bancos centrales y de gobiernos. Durante décadas, este sistema ha funcionado con la misma infraestructura antigua: bancos corresponsales, sistemas de liquidación lentos e intermediarios que cobran comisiones en cada una de las transacciones que realizan. ¿Te suena de algo? Pues sigue viendo, porque te voy a sorprender muy gratamente, amigo. Pero ahora 3 gigantes han decidido que es hora de cambiar las reglas y lo van a hacer utilizando una stablecoin que la mayoría ni siquiera conoce. Franklin Templeton, menudo nombre de mierda, no es una gestora de fondos cualquiera. Con $1,5 billones bajo gestión, es uno de los gigantes que mueve los mercados mundiales. Fueron los primeros en tokenizar fondos del mercado monetario en blockchains públicas, como las de Stellar y las de Polygon. Pero ahora han elegido RLUSD porque XRP Ledger ofrece velocidad, cumplimiento normativo y escalabilidad para infraestructuras institucionales. Ojito lo que te voy a contar ahora. DBS no es solo un banco, es el brazo bancario soberano de Singapur, respaldado por el Estado, vinculado a Temasek, uno de los fondos soberanos más poderosos de Asia. Cuando DBS se une a un proyecto, significa que tiene la autorización del Estado. Singapur siempre se ha posicionado como el centro de liquidación de Asia. Conectarse a los rieles de Ripple significa alinearse con los corredores de liquidez respaldados por Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional. Pero aquí está la parte que debería preocuparte. Esta no es una asociación comercial normal, es la formación de una alianza que va a controlar cómo se mueve el dinero en el futuro. RLUSD mantiene sus reservas de dólares en BNY Mellon. ¿No sabes quién es? Pues yo te lo cuento. Es el mayor y más importante custodio del mundo, con $53 billones en activos. Piensa lo siguiente: cuando tu stablecoin está custodiada por una institución que guarda más dinero que el PIB de cualquier país del mundo, no estás jugando en las ligas menores. Con Franklin Templeton, toma lo dicho bien, y DBS, RLUSD se convierte en la capa base de las finanzas tokenizadas. No está compitiendo con otras stablecoins por cuota de mercado en intercambios de criptomonedas, que te olvides de eso. Está siendo insertada directamente en la infraestructura que mueve billones de dólares todos los días. ¿Sabes con qué objetivo? Conseguir la adopción institucional necesaria para comenzar a mover miles de millones diarios, tal y como llevo contándote más de un año en este canal.
Coño, es que no me hacéis caso, que si me sube el sueldo, el sueldo, que me sube el precio, que me baja, que está manipulado. Es que de verdad no entendéis la magnitud del proyecto y sobre todo no entendéis la importancia ni cómo funciona. ¿Ves la secuencia de los eventos? No, pues yo te la explico. Primero, claridad legal, la guerra con la SEC ganada. Segundo, stablecoin lanzada, RLUSD ya está operativa. Tercero, licencia bancaria pendiente con NYDFS, New York Department of Financial Services. Cuarto, la cuenta maestra de la Fed en proceso. Esto nos daría acceso directo a la Reserva Federal. Y quinto, alianzas institucionales, Franklin Templeton más DBS. Madre mía, ponedme en los comentarios cuántas veces digo mal Franklin Templeton, que me cuesta. Bueno, sigue viendo. Nada de lo que ha sucedido hasta el día de hoy se debe a la casualidad, tal y como vengo contándote desde hace tiempo en este canal. Ripple ha elaborado un plan, tiene una estrategia muy clara de lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, y cuando llegue ese momento, XRP se irá a las nubes. ¿Qué digo nubes? A la estratosfera. Y no por la especulación de los inversores, sino por la adopción y su utilización a gran escala. ¿Lo entiendes ahora? ¿Eres capaz de entender lo que acabo de decir? ¿Crees ya en el proyecto? ¿Eres uno de los nuestros? Sí, te quedas. No, pues vete de aquí, tío. No, no te vayas. Esto es un espacio seguro para todos. Ahora imagina lo que viene después. Porque lo que acabas de presenciar es solo el primer movimiento de una partida de ajedrez muchísimo más grande. Los bonos tokenizados llevan a acciones tokenizadas. Las acciones tokenizadas llevan a deuda soberana tokenizada. Cuando billones de dólares migren a este nuevo sistema, XRP Ledger se convierte en ¿qué? En la columna vertebral. En la columna vertebral invisible del nuevo sistema financiero. Y aquí está la parte más brillante. Se implementará de manera silenciosa, fondo por fondo, banco por banco, país por país. Para cuando la gente se dé cuenta de lo que ha sucedido, la transición ya estará completa. El dinero del mundo estará corriendo por los rieles que Ripple ayudó a construir, usando protocolos que Ripple ayudó a diseñar, con liquidez proporcionada por RLUSD. Pero espera, porque la historia se vuelve aún mucho más profunda cuando conectas todos los puntos. Singapur no eligió a Ripple por casualidad. Singapur es el centro financiero que conecta Asia con Occidente. Es donde las multinacionales colocan dinero, donde los bancos centrales asiáticos prueban nuevas tecnologías. Atención que viene el nombre. Franklin Templeton no eligió RLUSD por casualidad. Ya habían probado tokenización con otras plataformas. Eligieron XRP Ledger porque reconocen infraestructura superior cuando lo ven. BNY Mellon no custodia stablecoins aleatorias. Con 53 billones bajo custodia, solo trabajan con proyectos que consideran de nivel institucional permanente. ¿Necesitas más pistas? Venga, pues sigue viendo. Cada pieza de este rompecabezas fue colocada de manera estratégica. Cada alianza fue cuidadosamente orquestada. Lo que estás presenciando no es la evolución orgánica del mercado, es la ejecución de un plan maestro que ha estado desarrollándose durante años. Imagina despertarte mañana en un mundo donde cada bono del tesoro, cada acción, cada instrumento financiero importante está tokenizado, donde la liquidez se mueve en segundos en lugar de días, donde los intermediarios tradicionales han sido eliminados. El cumplimiento normativo está integrado directamente en cada transacción. Ojito con esta frase porque viene a colación de este vídeo, que te recomiendo que lo veas. Suena eficiente, ¿verdad? Suena como progreso. Pero también significa que quien quiera que controle estos protocolos controla el flujo del dinero mundial. No serán los bancos tradicionales que conocemos, no serán los sistemas de liquidación que han funcionado durante décadas. Será la alianza que se acaba de formar entre Franklin Templeton, DBS y Ripple. No sé decir el nombre, lo siento compañeros. Será la infraestructura que están construyendo ahora, en estos mismos momentos que tú ves el vídeo, mientras la mayoría de la gente sigue pensando que las criptomonedas son para especular con los precios. ¡Ay, pajaritos!
Vamos a especular con el precio de XRP. Pues claro que sí, venga. También puedes soñar con los mundos de Yuppie. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Yo digo las cosas para que tú las veas, las analices y luego hagas lo que tengas que hacer. Pero aquí es donde entras tú. Porque a diferencia de las transacciones financieras del pasado, que sucedieron en salas de juntas cerradas y solo se hicieron públicas años después, esta transición está sucediendo a la vista de todo el mundo. Las alianzas se están anunciando, los pilotos se están ejecutando. Los pilotos me refiero a las pruebas piloto. A las pruebas piloto. La infraestructura se está construyendo. La información está ahí para quien sepa dónde buscar y cómo interpretar lo que ve. Mientras otros debaten sobre gráficos de precios y análisis técnico, tú puedes ver el juego real, la construcción silenciosa del próximo sistema financiero mundial. Que no te desvíen de lo importante. No te desvíes. Eres parte de un grupo muy pequeño de personas que entienden lo que realmente está pasando antes de que sea historia escrita en los libros de texto. Franklin Templeton, DBS, Ripple, RLUSD y BNY Mellon. Acabo de mostrarte una captura en cámara lenta del cambio que se está produciendo en el sistema operativo financiero global. Un cambio que ha comenzado con 6 billones de dólares en fondos de mercado monetario. Cuando esta infraestructura esté completamente despegada, controlará el flujo de decenas de billones en activos mundiales. Y lo más importante es que lo están haciendo abiertamente. No necesitan secretismo, porque la mayoría de la gente no entiende lo que está viendo. Ven alianzas estratégicas e innovación financiera. Acabo de mostrarte lo que realmente está sucediendo. El reemplazo coordinado del sistema que ha gobernado el dinero mundial durante generaciones. ¿Y qué sistema es ese? El sistema SWIFT. Así que, ¿crees que me merezco un like y una suscripción por contarte todo lo que te estoy contando? Venga, dale, botoncito, clic, clic. ¿Ya? Venga, pues siga viendo. La pregunta ya no es si esta alianza va a tener éxito. No, amiguito, no. Esa no es la pregunta que debes hacerte. La pregunta es si vas a entender la transición mientras sucede, o si te vas a despertar un día en un mundo financiero completamente tokenizado preguntándote cómo hemos llegado hasta este punto. Los titanes financieros ya tomaron su decisión. La infraestructura se está construyendo ahora mismo. Te toca decidir, tío. Te toca decidir. ¿Vas a ser un espectador de la transformación financiera más grande de tu vida o alguien que la comprende mientras se construye? Déjamelo en los comentarios. Y te voy a decir una cosa más. Con esto y un bizcocho nos vemos el próximo domingo. ¿A qué hora? Pues a las 8.